¿Es la tragedia un ideal de vida? Sí, lo es desde tiempos homéricos, donde el destino solo le regala la verdadera grandeza a Aquiles después de su trágico final, y vuelve a hacerlo con Van Gogh, a quien la grandeza solo le alcanzó después de una vida miserable, un solo cuadro vendido y un disparo errado. Pero, bueno, ¿la vida tiene que ser forzosamente trágica para alcanzar su grandeza? No, hay ejemplos de triunfo que no han sido manchados por la tragedia, e incluso, volviendo a la tradición homérica, Odiseo, el más grande y verdadero héroe homérico, enfrenta la adversidad y se sobrepone a ella, a diferencia de Aquiles. Y hay grandes pintores que no tuvieron una vida tan miserable como la de Van Gogh. Pero la tragedia siempre ha sido ese ingrediente que da sabor a una historia, que le hace perdurar más en nuestro subconsciente. ¿Por qué? Quizás sea porque al final de cuentas todos llegamos al límite de nuestra existencia y fenecemos, o quizás es por puro placer sádico ante el sufrimiento ajeno. Y regresando a la pregunta inicial, ¿es la tragedia un ideal de vida? Para algunos artistas como Van Gogh, sí, y veremos bien por qué. No se puede juzgar a una figura histórica si no es a la luz de su propia época. Nos guste o no, somos hijos e hijas de nuestra era, y si nos queremos poner más estrictos, no solo de nuestra temporalidad, sino también de nuestra espacialidad. Así que retrocedamos un poco y démosle un vistazo al mundo que le tocó vivir a Van Gogh. Van Gogh, así como otras grandes figuras de ese momento, surge en una época de cambio y ruptura. Napoleón había proclamado en Francia el Segundo Imperio, y El origen de las especies de Darwin había sido publicado solo unos años atrás. A su vez, en el mundo del arte, un rompimiento esquemático con la tradición y el surgimiento de una estética nueva, encabezada, mas no limitada, al impresionismo, impregnaba la conciencia de muchos artistas emergentes. Esto es importante por dos razones sobre todo. Primero, un rompimiento con los parámetros artísticos tradicionales y esa búsqueda desesperada por lograr el realismo más perfecto, casi fotográfico. Y segundo, un rompimiento con las temáticas imperantes. De siempre, el arte ha estado ligado a los temas elevados, religión, política y nobleza. La vida mundana, de las calles, los bares, prostíbulos e incluso la vida cotidiana nunca fueron relevantes para el arte. Vaya, era casi ofensivo malgastar tiempo y esfuerzo en esos temas tan banales, cuando bien se podía estar pintando nuevamente la pasión de Cristo. Precisamente, una profunda grieta se abre aquí, con artistas como Lautrec, que retrata la vida de los bares, cabarets y el entretenimiento del vulgo, o con Degas, sacando a la luz la cotidianidad de la vida en obras tan íntimas como sus mujeres duchándose. Y en ese mismo nicho conceptual tenemos a Van Gogh, quien rescataría al humilde, al abandonado, a ese que en otras épocas jamás artista alguno hubiera perdido su tiempo en pintar. Es curioso cómo funciona el destino. En 1891, un buen día, Monet se ganó la lotería, y fue a partir de ese momento que pudo costearse la vida de artista que perseguía desde hace tiempo. Obra y creador están íntimamente ligados. En el mejor de los casos, son una amalgama indisoluble, un matrimonio conceptual, y para bien y para mal, de entre esa ecuación el creador está conformado por su historia, y pocas historias han sido tan decisivas como la de Van Gogh, y la forma en que eso se reflejaría en su obra. Nacido un 30 de marzo de 1853, ese mismo día, pero un año antes, había nacido muerto un hermano suyo, así que a nuestro pintor le tocó el nombre que estaba destinado a él. Con una infancia sombría, fría y estéril, dicho en sus propias palabras, el resto de su vida tampoco sería particularmente alegre. La soledad y la miseria se volverían con el tiempo sus mejores amigas, pero dejando de lado por un momento las cicatrices emocionales que esto le acarrearía, esto se vuelve esencialmente importante porque, como dijimos, y espero recuerden, Van Gogh encontró en la ruptura con la tradición un nicho muy particular, la pintura de lo sencillo, de lo humilde. Pero, aquí pasa algo, no puedes pintar al campesino o al recolector en su esencia más pura si no vives su realidad también, ¿cierto? Volviendo al tema del destino, la familia de Van Gogh estaba fuertemente marcada por dos profesiones. Casi todos los hombres de su árbol genealógico
o habían sido artistas o clérigos. Van Gogh sería un puente entre ambos. Es curioso que la gran mayoría, al hablar de Van Gogh, rara vez rescaten su perfil como religioso. Quizás porque la mayoría piensa que para ser un artista religioso tienes que estar pintando cristos, vírgenes y pasajes de la Biblia día y noche. O porque mucho de su vida no encaja del todo con la imagen de un hombre de Dios. Es decir, pintar en el París de los cabarets y la vida libertina no suena mucho a alguien que dedique su vida a la palabra de Dios. Y aún así, la vida del mártir y misionero se refleja mucho en él y en su obra. En cualquier biografía se puede rescatar que antes de artista fue marchante de arte y predicador. Pero, ¿qué huella dejaría esto en el artista? El llamado de la fe fue escuchado por el joven Van Gogh desde temprana edad, pero una primera aproximación al terreno del comercio del arte lo alejaría por un tiempo. Solo una vez cerrado ese camino, Van Gogh retomaría el otro sendero, el de Dios. Y lo haría con la práctica directa, sí, estudiando asiduamente en la Escuela de Misioneros de Bruselas y posteriormente en el puesto de predicador en Borinage. Y aunque con el tiempo claudicaría, su compasión fanática, la autoflagelación, así como su obsesión por plasmar la miseria, sobre todo en sus primeras obras y hasta vivir en ella, serían una huella indeleble en su personalidad, que tendrían su correlato en el pincel. Prueba de ello es la solemnidad religiosa de sus retratos, caras serias y meditativas, o sus paisajes que rescatan la vida del humilde, ese mismo al que Cristo le habló 18 siglos antes, y que ahora Van Gogh regresaba a su dignidad a través del pincel. De hecho, durante su periodo como predicador, Van Gogh realizó muchos de sus primeros retratos a campesinos, y no fue hasta que el párroco les prohibió posar para el futuro artista, que Van Gogh pasó a pintar naturalezas muertas. Pero, esto no se limitaría a una primera etapa, sino que sería una constante. Con el tiempo, tuvo la oportunidad de instalarse en París, conocer de primera mano y hasta entablar amistad con algunos de los grandes artistas del momento, como Lautrec, Gauguin, Bernard, Degas y Pissarro, y aún así acabaría optando por un lugar más cercano a su inspiración y más lejano a la fama, el campo, específicamente Arles. Como habíamos mencionado, el arte realmente nunca había estado interesado por lo simple, lo común ni lo cotidiano. Veía en todo esto lo innecesario, lo irrelevante, ante los motivos religiosos o históricos. Pero el impresionismo, además de darle mayor importancia a sus entornos, también voltearía a ver nuevos motivos a pintar. Van Gogh no sería el primero en pintar a los pobres, pero sí sería el primero en encontrar en la vida sencilla del campo la suficiente dignidad para que ésta tuviera el suficiente valor y significado para ser plasmada. Desde sus inicios, en parte por la falta de recursos, pero también en parte por un simple gusto, Van Gogh encontró la vida del campo que le rodeaba un excelente motivo a representar. Campesinos, mineros, recolectores y hasta aglomerados de gente humilde, como su obra Despacho de Lotería Estatal o su famosísima Los Comedores de Patatas. Lo que cautiva aquí es eso, precisamente su sencillez, mientras obras similares como El Almuerzo de Remeros de Renoir se enfoca en la comida como un acto de celebración. Los Comedores de Patatas encuentran en la austeridad, sin adornos o pretensiones, su motivo central. Ese ojo para rescatar la sencillez de la vida es una de las cosas que más Seco hacía con su vena eclesiástica. El humilde, el desposeído, no solo cobraba relevancia, sino que lo hacía desde su propio terreno, no como un marginado o con la condescendencia de a quien se le tiene lástima, sino como una figura trabajadora y sencilla, que se gana el respeto con el sudor de su frente. Y esto lo podemos ver plasmado desde las diferentes ubicaciones que recorrió, dígase La Haya, Nuenen, Amberes, Arles, Saint-Rémy, Auvers y hasta en París. Fuera donde fuera, una constante en la vida de Van Gogh fue la soledad, en parte por su carácter insufrible y hasta grosero, que más de uno atestigua, pero también por su forma de trabajar y su obsesión por pintar, que en su cenit alcanzaría una media de una pintura por día. Estas condiciones hacían difícil tratar con él para casi todo el mundo, menos para otros como él, gente que conocía de primera mano esa misma forma de vida, y precisamente eso fue lo que encontró a su llegada a París. Además de aprender de artistas reconocidos en su tiempo como Cormon, los famosos trueques de cuadros entre artistas, la pintura al aire libre
o incluso de la notable influencia del impresionismo en su estilo. Fue la relación que entabló con varios de sus contemporáneos lo más rescatable de París. Sobre todo, y en particular con Gauguin, con quien incluso llegó a plantearse muy seriamente la posibilidad de construir una sociedad de artistas. Cuando Van Gogh se vio obligado a partir de París, tomó camino a Arles, comunidad con un paisaje más acorde a sus gustos sencillos que la ciudad de la luz. Sus intenciones eran, además de pintar sus hermosas vistas, establecer ahí su comunidad de artistas. Para ello, consiguió un espacio lo suficientemente amplio, una casa a la que denominó la Casa Amarilla. Pero el destino tenía otros planes. Aunque la idea era invitar a otros artistas, sobre todo a Gauguin, pasó tiempo para que éste pisara el recinto, mientras Van Gogh, en una casa grande y vacía, solo vio acrecentar su soledad, lo que empezó a martillar con mayor fuerza su espíritu. Y es que no era la primera vez que la soledad empezaba a cobrarle factura. Años atrás, tras la muerte de su padre, se dio una fuerte ruptura con su familia, cosa que se vio acrecentada por los rumores de un hijo ilegítimo que el artista había tenido, pero ese no sería el único roce con los suyos. Años antes, Van Gogh se enamoraría de su prima viuda, que no le correspondería, pero que sí ayudaría a acrecentar el abismo entre él y su familia, llegando incluso a ser echado de la casa familiar en plena Navidad de 1881. Poco después, y con su madre enferma, Van Gogh conoció a la hija de su vecina, de quien también se enamoraría. Esta vez sí sería correspondido, pero sería la familia de ella quien se opondría a la unión. La cuestión se volvería tan tensa que incluso ella intentaría envenenarse, dejando después de todo esto únicamente el vínculo con su hermano menor y prácticamente su mecenas, Theo, como el único resorte que le ataría a su familia. Van Gogh quería cambiar esto, y en buena medida el proyecto de la Casa Amarilla tenía esa intención, ser un recinto para artistas, una comunidad. Pero al parecer era el único que lo veía así. Incluso Gauguin, quien estaba muy entusiasmado al principio, empezó a echarse para atrás. No sería sino después de un acuerdo financiero, donde el hermano de Van Gogh se comprometía a mover las obras del pintor en el mercado, y un aporte financiero para poder viajar a las Islas Martinica por segunda vez, que Gauguin aceptaría ir a vivir a Arles, a la Casa Amarilla de Van Gogh. La noche del 23 de diciembre de 1888, Van Gogh se cortaría el lóbulo de su propia oreja. Las circunstancias que le llevarían a esto y el cómo ocurrió exactamente aún son debatibles, pero las constantes riñas y la difícil personalidad de ambos artistas culminaría con la muerte del sueño de Van Gogh de fundar una comunidad de artistas. Dice Gauguin, aunque debatible, que pintando una naturaleza muerta de unos girasoles se le ocurrió pintar también a Van Gogh, y al mostrarle el cuadro a este, expresaría que sí, efectivamente era él, pero enloquecido. Más tarde, esa misma noche pelearían, y Gauguin empezaría a hacer sus maletas para partir lo antes posible. Al otro día, mientras acababa de ordenar sus maletas, oye detrás suyo a alguien. Al voltear, ve a Van Gogh sosteniendo una navaja de afeitar. Al final, Van Gogh desistió del ataque, pero se cortó a sí mismo el lóbulo de la oreja, lo envolvió y se lo regaló a una prostituta. Ante tal hecho, Gauguin fue detenido y acusado de agredir y quizás hasta matar a Van Gogh, pero al corroborar la policía que éste seguía vivo, fue internado en el hospital, mientras Gauguin, puesto a libertad, partió inmediatamente de Arles al día siguiente. Van Gogh fue dado de alta al cabo de 2 semanas, pero el incidente, sumado a las rabietas y sus recientes alucinaciones, algunos la atribuyen a la ingesta de absenta, hicieron de él una persona indeseable para sus vecinos, y una segunda crisis solo empeoró todo esto. Consciente de su propia situación, Van Gogh decide internarse por cuenta propia. Recluido ya en Saint Paul, Van Gogh pasa un tiempo condenado al perímetro del hospital. Conforme logra estabilizarse, se le permite salir acompañado a pintar, y es ahí, pisando fondo, después de haberlo perdido casi todo, incluso su propia libertad, que el estilo pictórico de Van Gogh alcanzaría su máximo esplendor. Hemos estado hablando mucho sobre su vida y poco sobre su arte, así que es buen momento de detenernos y hablar sobre su producción artística. Van Gogh, quien estrictamente hablando tuvo una carrera corta en la plástica, de unos 10 años aproximadamente, de los cuales pasó unos 6 en lo que podremos denominar aprendizaje o etapa de aprendizaje. Tuvo grandes cambios en su estilo pictórico,
Y aunque muchos eruditos pueden no estar de acuerdo con una distinción tan simple, podemos señalar 3 grandes periodos de su estilo pictórico. El primero, que va desde sus obras previas a la vida de artista, son sobre todo dibujos, y están enfocados en las personas humildes, colores muy oscuros y un aire de melancolía en sus figuras. Podríamos decir que este periodo es un periodo de descubrimiento, un aprendizaje autodidacta que terminaría con su incursión en la Escuela de Artes de Amberes. El siguiente periodo sería el de aprendizaje e influencias. Si bien sus primeros momentos como artista se caracterizarían por sus rasgos autodidactas, su posterior incursión en la Escuela de Arte de Amberes, su aprendizaje con el maestro Cornu en París y la tremenda influencia del impresionismo, dejarían una huella en su estilo que acabaría germinando en su muy particular y único estilo. No que no tuviese un estilo propio antes, pero sería solo después de la suma de todos estos factores lo que desembocaría en lo que hoy por hoy denominamos un Van Gogh. Y eso nos lleva a su último periodo, el de su estilo particular. Nacido en Arles y perfeccionado en el sanatorio de Saint Paul. Pero, ¿qué características tiene ese estilo? La paleta de colores de Van Gogh se caracterizaría por 2 cosas. Primero, el empleo de colores planos, clara influencia de la estampa japonesa. Y segundo, una paleta de colores claros, que se acentúa por el uso de una luminosidad casi uniforme en sus cuadros, lo que reduce en sí las sombras y el volumen que éstas ofrecen. Problema que Van Gogh reduciría al mínimo con el empleo de la fuga, el énfasis en la diagonal y la utilización de ángulos marcados, que desembocan en un efecto de profundidad muy particular, que además es potencializado con el uso de colores que solo acentúan más esa profundidad en el cuadro. En cuanto al uso del pincel, sin duda es necesario mencionar que Van Gogh trabajó con pequeños toques, motas de pintura que buscaban descomponer los objetos en manchas de pinturas, más que construir objetos a partir de un degradado tonal progresivo. Esto se ve reflejado a su vez con el empleo de contornos gruesos y bien marcados, con lo que concentraba el color y a su vez lo separaba de otros tonos. También resulta común en su obra el empleo de la yuxtaposición por parte de Van Gogh de uno de los colores primarios junto con la mezcla de los otros 2, produciendo una especial viveza y contraste entre los tonos. Todos estos elementos se traducían, en última instancia, en un pincelado enérgico que transmitía una sensación de movimiento constante y flujo en cada trazo. En 1889, tras su salida del sanatorio, Van Gogh decide ir a Auvers. Participó en la exposición del Salón de los 20, vendió su único cuadro en vida, La Viña Roja, y pintó alrededor de 80 cuadros y unos 60 dibujos en un periodo de unos 2 meses. Por desgracia, finalmente perdería el sentido y propósito de la vida, y decidiría suicidarse. Se disparó, pero al no ser un tiro certero, no lo mató al momento, sino que le permitió regresar a su habitación, donde moriría 2 días después, acompañado de su hermano. Con el paso del tiempo, su obra, pero sobre todo su historia, labraría los cimientos de su fama póstuma. Y lo demás sería, como se dice, historia. Y los saludos de hoy son para redobles, por favor, Daniel Ayala, Jesus Drawen, Andrea Mesa y Claudia Quinn. Y si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.